A paz de Cristo, aquí una vez más Ramiro Boa saludándoles con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que nos están mirando, ojalá podamos ser de bendición. Queremos compartir lo que de gracia hemos recibido, también compartirlo o darlo de gracia. Y queremos darles un saludo a todos desde aquí de la hermosa ciudad de Houston, Texas, allí donde nos están mirando, donde nos están escuchando, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas, sus familias. Y en el nombre de Jesucristo que sean bendecidos y prosperados. Y si un día vienen a Houston, pues aquí les esperamos, ¿verdad? Pasen a saludarnos, por aquí estamos en la ciudad de Houston, Texas. Y a los que están aquí en Houston y sus alrededores, pues les invitamos para que estén con nosotros por aquí. Les invitamos para que vengan a la iglesia. Estamos aquí en Houston, en la ciudad hermosa de Houston, Texas. Y pues un saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Y hoy quiero hablarles de la lección número 2. Estamos hablando del cuadernillo Ganar y hoy vamos a mirar la lección número 2, que es el origen del pecado. Y este es para el líder de la célula, para que si le es de bendición es mirar esta lección, ¿verdad? A ver si con esta explicación pueda tener un poquito más de bendición. Si a alguien le es de bendición, pues úsela en el nombre de Jesucristo. Y es el origen del pecado. Y vamos a mirarla toda la lección, es muy sencilla y tan pero muy especial diseñadas. Y dice así, introducción. Los primeros 2 capítulos del Génesis hablan de una creación perfecta. Eso es lo que hablan los primeros 2 capítulos del Génesis, de una creación perfecta. Y punto número 1 dice, poner atención a las cosas que nos separan de Dios. Hay que poner atención a las cosas que nos separan de Dios. Inciso A, el diablo siempre está buscando desviar nuestra atención de los mandamientos de Dios. Hay que tener en cuenta eso. El diablo siempre está buscando desviar nuestra atención de los mandamientos de la palabra de Dios, porque los mandamientos son poder. Inciso B, la intención de Satanás es hacernos vivir en enemistad contra Dios. Y punto número 2, cree que las cosas pasajeras son mejores. El diablo nos quiere hacer creer que las cosas pasajeras, temporales de este mundo son mejores. Lo bueno para comer y lo agradable a los ojos. Bueno, lo bueno para comer y lo agradable a los ojos no son el todo. ¿Por qué? Porque no solamente somos carne o somos cuerpo, somos espíritu. Inciso B, lo codiciable para alcanzar sabiduría. Así entró, o de una manera así vino el pecado. Y punto número 3, tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. Inciso A, actuar sin pensar. No podemos actuar sin pensar, porque eso es ser irracional. Y nosotros somos seres racionales. Pensamos y debemos de pensar. Debemos de ser más tardos para hablar, más tardos para airarnos y prontos para oír. Inciso B, al pensar nuestras acciones, tendremos menos posibilidad de cometer pecado. O sea, al nosotros pensar nuestras acciones, nuestras palabras, tendremos menos posibilidad de cometer menos pecado. Y la aplicación, la conclusión. Y ahora vamos a mirar todo lo que es toda la lección. El origen del pecado. El Señor nos está hablando científicamente, porque si ponemos atención lo que Dios nos está diciendo, nos está hablando de una serpiente, que la serpiente engañó a Eva y que Eva con toda la sabiduría y la inteligencia y todo lo que tiene la mujer convenció al hombre. Dios nos está queriendo decir algo y nos está diciendo, porque el libro que se llama la Santa Biblia es para nosotros, para los hijos de Dios, para tener sabiduría, para tener conocimientos, para estar llenos de las riquezas de Dios. Y mira la figura que Dios usa, la serpiente.
¿Has mirado la ciencia? ¿Has estudiado a la serpiente? ¿Cómo vive? ¿Cómo es? Yo he mirado a las serpientes que ellas se comen a sí mismas. Cuando ya no tienen otra cosa que hacer de hambre, se comen ellas mismas. Como pueden, sencillamente se hacen rosca y se empieza a comer por la cola, se empiezan a comer ellas mismas. La serpiente así es. También la serpiente es la única que vive en los desiertos, en el polvo, y come polvo, y también se arrastra, siempre anda arrastrándose. Y mira lo que Dios nos está tratando de decir. No es para que estemos tan preocupados y listos para ponerle la culpa a alguien más. Mira la figura que Dios le está poniendo. Es algo que el Señor te está diciendo. No confíes, no la tories, porque las víboras matan gente. Entonces hay que tener mucha prudencia. Y vamos a mirar, dice, los primeros 2 capítulos del Génesis hablan de una creación perfecta, de una obra única y sin igual. Una creación de Dios que Dios mismo dice, wow, esta obra está excelente. Capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y vio Dios, y he aquí que era bueno y bueno en gran manera. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no somos cualquier cosa. Y miramos aquí que la bendición de Dios es muy grande. Pero ¿qué miramos en el capítulo 2? Miramos el pecado, la destrucción de esa obra perfecta, de esa obra maravillosa. La miramos en el capítulo 3, que empieza a destruirse. Y entonces la serpiente, el diablo, el padre de mentira, nos empieza a tirar las mentiras, nos empieza a querer contaminar con mentiras. Y si nosotros le creemos, pues vamos a caer en su trampa. Entonces hay que poner mucha atención a las cosas que nos separan de Dios y siempre estar al tanto de que no hagamos cosas que nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que nos separan de Dios nos van a quitar vida, nos van a quitar bendición, y Dios quiere que tengamos vida y que tengamos bendición. ¿Cuáles son las cosas que nos separan de Dios? Bueno, el pecado nos destruye y nos separa de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios nos separa y nos separa de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que no vivamos separados. Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, debemos de poner atención. El diablo, así como la serpiente en el huerto, siempre está buscando desviar nuestra atención de la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son santos, son puros, son divinos, son instrucción perfecta de Dios para el hombre. Pero si nosotros queremos hacer el mal, pues hay un precio que pagar. Viene la muerte, viene la destrucción. Y los mandamientos de Dios no son para destruirnos, son para el conocimiento del pecado. La ley de Dios no son para destruirnos, son para el conocimiento del pecado y para que nosotros estemos alertas y hagamos lo que Dios nos manda que hagamos. Pero tengamos cuidado de no hacer lo que no debemos hacer. Entonces, si el diablo siempre está buscando cómo desviar nuestra atención, nos va a preocupar y vamos a estar preocupados, y Dios no quiere que estemos preocupados. Dios quiere que vivamos en fe. Inciso B dice, la intención de Satanás es hacernos vivir en enemistad contra Dios. Que siempre le estemos culpando por lo que nos está sucediendo tal vez, pero el pecado nos desvía de la bendición de Dios y luego nos alejamos de Dios y luego cometemos errores y cometemos muchas cosas que no debemos cometer, y entonces después de que nos viene el mal, porque el Señor puso a los cielos y a la tierra en testigos.
No nos podemos escapar de la palabra de Dios. Entonces, si hacemos el mal, va a haber una paga. Si hacemos el bien, viene una paga. ¿Qué nos conviene hacer? Hacer el bien. Buscar qué es lo que Dios nos manda hacer, y hay que hacerlo para recibir bendición, recibir galardón. Entonces, porque el diablo siempre está con la intención de buscar cualquier excusa para desviarnos de los mandamientos de la palabra de Dios. Punto número 2, creer que las cosas pasajeras son mejores. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos eso, pero no debemos de creer que las cosas terrenales es el todo. Dios tiene cosas mejores. Dios tiene bendición para ti y para mí. Bendición divina. La palabra de Dios es poder del cielo y es bendición para nosotros. Entonces Dios tiene cosas mejores. No solamente es lo bueno para comer, como Eva miró que el árbol era agradable al cuerpo, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y entonces tomó del árbol y comió. Y Dios había dicho que no comiera de ese árbol. O sea, Dios nos está diciendo que las cosas terrenales traen muerte, pero las cosas espirituales traen vida. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Las cosas terrenales por las espirituales? No, vamos a escoger las cosas espirituales, y mientras estemos en el cuerpo necesitamos las terrenales, pero son mejores las espirituales. ¿Por qué? Porque ellas son la vida de la verdadera vida. Entonces, dice... Inciso B, dice, codiciable para alcanzar sabiduría. Es aquel concepto de la filosofía que nos lleva a exaltar nuestra propia personalidad, el ego por encima de Dios. Los sabios, los filósofos sabios, aunque la palabra filosofía no es mala, filosofía es sencillamente amar la sabiduría. Pero si algo nos dice la Biblia es que esa palabra o Dios nos dice que debemos de amar la sabiduría. Es más, toda la Biblia es sabiduría y debemos de amar la sabiduría. Pero los filósofos enseñaban que el hombre no necesita a Dios, que el hombre viene por que se puede permanecer por sí mismo y por las fuerzas mentales y por las fuerzas que tiene de inteligencia. Y todo eso nos enseñaron los filósofos, que el hombre no necesita a Dios, que es un Dios. Y todo eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, Dios nos formó, Dios nos sustenta, estamos hechos por Él y estamos sustentados por Él, y tenemos que levantar los ojos al cielo y darle gloria, darle alabanza. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Necesitamos nosotros desarrollar esas buenas obras. Dios establece un trabajo para nosotros, un trabajo muy, pero muy especial, para que nosotros nos ocupemos mientras estemos aquí en el cuerpo, predicar el evangelio de vuestra salvación, dice, ocupándonos en ello para que el Señor nos dé bendición y que hallemos gracia ante la presencia de Dios. Dice, acercaos al trono de la gracia, donde hay bendición y bendición y bendición. Hay que acercarnos a la presencia de Dios, hay que ocuparnos en predicar el evangelio. Es mejor que estar buscando las sabidurías humanas o las cosas terrenales. Es mejor, pero hay que confiar en nuestro Dios. Tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. Eso no lo debemos de hacer nunca, pero nunca comprometernos, especialmente en cosas que no convienen. El siervo de Dios, la hija de Dios, debemos de estar siempre alertas, que debemos de ser muy, pero muy excelentes. Nuestras iglesias deben de estar llenas de jóvenes, preparándose, capacitándose. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos que los jóvenes hicieron grandes cambios, grandes revoluciones en el mundo antiguo. Los jóvenes.
Nuestros jóvenes deben de estar bien capacitados, bien inteligentes, bien sabios. Mismo Señor Jesucristo a la edad de 12 años ya tenía sorprendidos a los maestros, a los grandes, a los sacerdotes. A la edad de 12 años un jovencito ya debe de estar bien preparado. Imagínate, a los 20 años ya debe de empezar su vida como una persona, como dice la Escritura, que nos quiere como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios obrara por medio nuestro. Debemos de estar con excelencia, aptos para enseñar, aptos para mostrar las bendiciones de Dios, aptos y con la habilidad para tener bendición, para ayudar. Tomar decisiones sin pensar, perdiendo nuestro tiempo y no invirtiendo el tiempo en cosas buenas, perdiendo el tiempo. Hay muchas cosas que se pierde el tiempo, pero no podemos hacer eso. Si de algo me ha apasionado, es de la palabra de Dios desde el principio. De eso me he apasionado y me llené de ella, y la bendición de Dios siempre, 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 la palabra de Dios estaba enfrente de mí. Las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás y hablarás de ellas en la mañana al acostarte, cuando te levantes andando por el camino. La palabra de Dios debe de ser cosa número uno en tu vida. Eso debe de ser la palabra de Dios. No andar desperdiciando nuestro tiempo. Tenemos mucho valor. El tiempo es corto y hay que aprovecharlo al máximo. El hombre comienza a los 20 años y a los 60 años ya debe de saber todo lo que necesita saber, y dedicarse a los 60 años a predicar y a enseñar y a instruir a la juventud, ayudar a los padres de los hijos, de ser una grande, pero grande bendición es lo que debemos de hacer. Tomar decisiones con firmeza, con visión, con propósito. Actuar sin pensar siempre traerá unas consecuencias a nuestra vida. No hay pecado sin consecuencias. Mira la vida del rey David. Observa un poquito su vida y su familia. Y estamos hablando del siervo que tenía el corazón como el corazón de Dios. Observa un poquito su familia. Hay mucha instrucción allí, hay mucha bendición allí. Y toda la Biblia. Inciso B. Al pensar nuestras acciones tendremos menos posibilidades de cometer errores. Si pensamos, si meditamos, si hacemos lo que dice el rey David, de día y de noche, tu palabra es mi meditación. De día y de noche tu palabra es mi alimento. Pero ¿cuánto estuvo David, el rey David? ¿Cuánto estuvo descuidado? ¿Unos 2 años, 3 años, 4 años? En ese tiempo destruyó todo. Si al pensar nuestras acciones nos ponemos por el camino correcto y nos ponemos con sinceridad y verdad, y también ponemos, como la palabra de Dios dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, me es un deleite. Tenemos que tomar acciones que estemos conscientes, que tengamos la palabra de Dios como nuestra primera, como número uno. Si la palabra de Dios me permite, si la palabra de Dios me da la luz verde, si no, ni siquiera hay que arrimarnos allí. ¿Por qué? Porque hay consecuencias del pecado. El pecado es la separación del hombre con Dios, y la muerte es estar separado de Dios. Si tú no estás en comunicación con Dios,
estás muerto, estás separado de Dios y Dios quiere que te acerques. El cielo está abierto. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió. Estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, y el velo del templo entre el lugar santo y el lugar santísimo se rompió de arriba abajo. Dios nos está diciendo, el cielo está abierto. Hazte un lugar secreto y comienza a clamar a Dios, comienza a pedirle a Dios, porque Dios oye. Dios es un Dios de los que tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que tiene fe y se ha acercado a Dios, es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y que Dios verdaderamente tiene esa bendición. Entonces hay que ocuparnos en las cosas de Dios y hay que pensar nuestras acciones. Si Dios te hizo perfecto, mantente en los mandamientos y en la palabra de Dios. Ocupaos en los negocios de mi Padre. Ocupaos en la palabra, predicando el mensaje de salvación. Ocupaos haciendo discípulos. Ocupaos en la evangelización. Ocupaos en las células, predicando en el templo y por las casas, formando discípulos, llevando el evangelio a todas las naciones, pues este tiempo está muy hermoso y podemos ir si cada quien hacemos nuestro trabajo. Si Dios nos hizo perfectos conforme a su imagen, con cualidades, y puso en ti su propia esencia, ¿no crees que sería importante volver tu mirada a Él? ¿No crees que sería importante volver tu mirada a Él y no dejarlo de mirar, sino que puestos los ojos en Jesús, y siempre, siempre será un ejemplo en las Escrituras? Se mantuvo con los ojos puestos en el invisible, mirando la gloria venidera y no los tiempos de hoy. Recuerda que las cosas que te ofrece no son pasajeras, sino eternas. Un paraíso, un lugar en el cielo, una vida eterna, un cuerpo espiritual, una vida que es verdadera vida. Las cosas terrenales son la sombra de las espirituales. Las cosas que se ven son la sombra de las que verdaderamente son, pero no se pueden ver. Las cosas de Dios, pero verdaderamente son. Yo te aconsejo que te acerques a Dios, que te arrimes a la célula, que vayas a la iglesia, que te acerques al altar, que la palabra de Dios esté siempre en tu corazón. Ojalá te sea de bendición esta enseñanza, que el Señor bendiga tu casa, que el Señor bendiga a la iglesia, que el Señor bendiga a tu familia. En el nombre de Jesucristo, Dios te bendiga.